Jesús nos enseñó una oración, a ver si la podemos hacer todos juntos. Aprovecha este momento para saludar al que tienes al lado, para bendecirle, para decirle qué bonito, qué bien que estás aquí, estamos contentos de que hayas venido. Yo sé que Dios está contento hoy, que tú estés aquí celebrando en comunidad. Aleluya. Y me gustaría que pudiéramos hacer una oración todos juntos, muy sencilla. Yo creo que la mayoría de los que tenemos de mi edad para arriba nos la sabíamos de memoria, que es el Padre Nuestro, que nos la enseñó Jesús. ¿Puedes decirle esto a Jesús hoy de todo corazón conmigo? Vamos a decirlo todos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque tuya es la gloria, tuyo el reino, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta tarde? Gracias, Señor. Y venimos a ti, venimos a pedirte en esta tarde que venga tu reino a nuestras vidas, que también nos ayudes a perdonar a los que nos han hecho daño, así como tú también nos perdonas a nosotros. Amén. Así que díselo con nosotros esta tarde al Señor, que venga tu reino aquí entre nosotros. Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo quiero estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Se haga tu
donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Sí, Señor, que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad. Dice en Lucas 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y es un mensaje muy sencillo, hermanos. Hoy recordamos que Jesús murió por nosotros. Y no sé, ya lo había comentado alguna otra vez, que yo dije: Señor, no puedo entender, porque tú dices: no sabéis cuánto he deseado tomar esta Pascua con vosotros, porque esto significaba que Él ya iba a morir. Yo digo: Señor, yo no sé qué amor es ese, que sabiendo que se acerca el sufrimiento, lo anhela, porque sabe que vendría paz para nosotros. Hermanos, comentaba ayer con un padre de familia, decíamos que qué situación tan difícil estamos viviendo, ¿no? Socialmente estamos en un mundo difícil, mucha tecnología, y esto se va a poner cada vez peor, porque entre más tiempo pasemos en la tierra, desgraciadamente, cuando no conocemos de Dios, y aunque a veces lo conozcamos, nuestra imperfección tan imperfecta, nos lleva, ¿no? Como que nuestra naturaleza quiere ir siempre. Dios ha puesto tantos dones que desgraciadamente a veces lo usamos para querer más poder, para olvidarnos de Él, cuando a veces esos dones es para acercarnos más a Él. Nuestros hijos se van a enfrentar a algo difícil y luego nuestros nietos a algo más difícil. Y hoy el Señor solamente quiere que juntos recordemos que Él vendrá. Antes de que muramos, mira, yo no quiero meterme en que si Dios va a venir pronto. Lo que sí estoy seguro es que nuestro día, porque entre más vayamos creciendo, se acercará nuestra muerte. Ese día está más cerca. Hoy yo quisiera que tú reflexionarás y pensarás: ¿te estoy esperando? El Señor Jesús estaba esperando esta cena, porque Él sabía que con esto iba a venir mucho sufrimiento, pero también vendría una libertad para ti, para mí. Yo no sé tú. Mira, yo te voy a decir algo. El día que murió mi padre, 2 semanas antes de que muriera mi padre, yo ya era novia de Sergio, yo vivía en México. Yo le decía: no sé por qué, siento que mi padre o mi madre algo les va a pasar. No sé, ellos estaban viajando, habían viajado a Estados Unidos. Le digo: no sé, me siento que algo va a pasar. Y ellos regresaron, estaban por regresar a México, se iban a pasar como unos 5 meses fuera de México y regresaron antes y ya estaban en casa.
regresaron su viaje como 3 meses antes. Y me dice Sergio, mira, ya están tus padres en casa, ¿ves? No pasa nada. Y yo digo, gracias, es verdad. Y me acuerdo que esa semana antes de que mi padre muriera, cada semana, no sé, me la pasaba con él. Y lo que nunca, porque yo andaba en muchas cosas, pero esa semana dije, estoy tan contenta de tenerte, papá. Y lo abrazaba y me sentaba. Mi padre no era una persona enferma, no tenía enfermedades ni nada. De repente se murió, le dio un infarto y se murió. Y yo dije, Dios, gracias, porque me permitiste pasar una semana con Él. Tú me avisaste. Y a veces, hermanos, la muerte nadie sabe cuándo vendrá. Pero no seamos impacientes. Ahora estamos esperando que el Señor, un día cuando estemos con Él, esperar a nadie nos gusta. A nadie. Mi hijo les puede decir de esto, ¿no? Espérame tantito ya. Todos, a nadie nos gusta esperar. No nos cansemos de esperar. Viene Jesús. No nos cansemos de esperar. Seamos como ese siervo fiel. Hoy es esto, hermano. Hoy te animo. Estamos recordando esto. Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel a ese Dios tan eterno. Mira, hay muchas distracciones. Sé fiel. Pasa tiempo con tus hijos. Háblales de esta palabra. Llena sus corazones de la palabra, porque si no serán llenados con otras cosas. Sé fiel con Dios. Llena tu corazón de palabras positivas. Sé fiel. Sé fiel. Que un día estaremos con Él. Y nadie tiene el tiempo contado. No sabes si mañana mismo. Pero que cuando estés con Él digas, mira, Señor, yo me estuve preparando para ti. Vamos a ponernos de pie. Y simbólicamente voy a partir el pan. Y voy a volver a repetir y después ya Señor, te pido porque tú bendigas a estos hermanos. Ayúdanos a tomar tu cena con un compromiso. Señor, con un compromiso de serte fiel. Señor, con un compromiso de decirte, Señor, sé que vendrás. Sé que vendrás, Señor. Ayúdame a darlo todo. Como hijo, como padre, como esposa, como madre, como trabajador, como trabajadora, como miembro de una iglesia. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Que cuando tú vengas, nos digas, bien, buen siervo fiel. Queremos estar contigo, Señor. Queremos darte lo mejor. Ayúdanos, estamos en un mundo difícil, pero ayúdanos a recordar que tú lo diste todo en la cruz, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podéis tomar y comer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Atribulados? ¿No? ¿No hay nadie atribulado? Alguno por ahí, alguna. Atribulados pero no destruidos. Bueno, vamos a orar. ¿Qué os parece? Para cualquier situación, la oración. Me ha salido un pareado. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú nos amas y lo demuestras cada día
Hay detalles que sí, que observamos, que vemos de tu amor, y hay otros muchos que ocurren, pero no estamos quizás lo suficientemente concentrados en ver tu obra maravillosa, esa obra de amor sobre nosotros. Gracias porque tu palabra, la que vamos a compartir en esta tarde, forma parte de ese propósito, Señor. Forma parte de nuestra transformación. Y te pedimos que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a estar concentrados, a estar preparados para recibir esta palabra. Y que esta palabra, Señor, tenga un efecto real en nuestras vidas. Así que libéranos ahora de toda carga, de toda distracción, porque tú eres el que te encargas de nuestras cargas, de nuestros pesares, de nuestras enfermedades. Y Padre, que en esta tarde tu palabra corra entre nosotros y, como decía Miguel, sea para tu gloria, sea glorificada. En el nombre de Jesús. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 4. Quiero leer un pasaje que forma parte de un texto que todos conocemos y que creo que nos puede ayudar mucho a ubicarnos en lo que yo quiero compartir en esta tarde, lo que he sentido de parte de Dios para compartir con vosotros. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es un pasaje, bueno, todos conocéis la historia, ¿verdad? ¿Sí o no? Por lo menos os suena, ¿no? Lo que siempre se ha llamado la tentación de Jesús, ¿no? Y quiero, para irnos ubicando en lo que yo quiero compartir, quiero hacer una pequeña reflexión sobre este pasaje, ¿no? Para terminar con el versículo 4, que es donde iniciaré el viaje por donde os quiero llevar en esta tarde. Bueno, no es que os quiera llevar yo, creo que es el Espíritu Santo, ¿no? Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado. O sea, es algo que no parte de una voluntad explícita de Jesús de ir al desierto. O sea, Jesús no se planteó el ir al desierto. Fue el Espíritu Santo el que le llevó al desierto. Pero le llevó al desierto no para hacer un viaje turístico por ese desierto, sino con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Parece contradictorio, ¿no? Que el Espíritu Santo te lleve en contra de tu voluntad. Encima, no para hacer algo que dices, bueno, es que no me apetece hacer esto, ¿no? Y el Espíritu Santo me está dando el tostón para que vaya aquí o le predique a fulanito, me levante a las 3 de la mañana para ayunar y para orar y para hacer una vigilia de oración personal o lo que sea. Y, joder, no me apetece. O sea, el Espíritu Santo está llevando a Jesús al desierto, y todos podéis más o menos visualizar lo que es un desierto. Habéis visto alguno seguramente quizás en persona o en cualquier reportaje o de esto que hacen por la televisión, y no es un sitio generalmente agradable, ¿no? O sea, un sitio inhóspito donde los cambios de temperatura, tanto por la noche el frío como por de día el calor,
las tormentas de arena que hay. O sea, no es un lugar agradable para estar. Y sobre todo los desiertos se definen por una particularidad. O sea, si pudieseis poner una palabra para definir un desierto, ¿qué pondríais? En cuanto al ser humano. Soledad. La soledad. Sí, buscaba esa palabra, soledad. Hay muchas a las que se pueden añadir, ¿no? Pero buscaba esa palabra, soledad. No tan solo es un lugar duro de vivir de por sí, sino que además, generalmente, uno está solo, ¿no? O al menos ese es el concepto que tenemos. Y entonces el Espíritu dice que lleva a Jesús al desierto para ser tentado, para ser probado. La palabra tentar también significa probar. O sea, si tú buscas en un diccionario tentar, de hecho, si tú buscas la definición en griego, en este contexto de esta palabra, sale la palabra probar. Porque a veces esto de la tentación vemos como algo oscuro, maquiavélico, ¿no? Pero el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para probarlo. Y el que se va a encargar de probarlo, ¿sabéis quién es? El del tridente con el... Él se va a encargar de probarlo. Y dice la Escritura, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es curioso, ¿no? Porque quizás diciendo 40 días ya entendemos lo que puede significar un ayuno. Pero cuando uno está ayunando, la barriga no te deja dormir ni de día ni de noche. Y creo que es relevante nombrar. Algunos que quizás han hecho ayunos saben lo que es cuando llevas ya 3 o 4 días o 5. O sea, hay un momento que los que hacen ayunos prolongados se convierten en ventrílocos. Porque tus intestinos empiezan a hablar. Porque piden... Y Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y dice que cuando tuvo hambre, vino el tentador. No sé, dicen los sabios, los que saben de todo esto, que cuando uno empieza un ayuno... Ha habido varios ayunos en la Escritura de 40 días y algunos hasta más prolongados, pero dicen que lo duro son los 3 primeros días, siempre entendiendo un ayuno como un lugar, o sea, estando en un lugar tú puedes estar tranquilo, sin hacer esfuerzo físico, pero dicen que lo duro son del primer día al tercero o cuarto y que de ahí, a partir de ahí, es como que tu cuerpo entiende que no le vas a dar de comer. Es como que tu mente ya está mandando una información a tu sistema digestivo, como diciendo, no vas a comer. Y entonces tu sistema digestivo se adapta a vivir sin comer y empieza a tirar, empiezas a subsistir de las reservas de las grasas, etcétera, etcétera. Pero dice que hubo un momento donde Jesús, dicen que sobre el día 40, sacaba las reservas, prácticamente, eso ya depende un poco de la persona, pero generalmente sobre el día 40 las reservas de tu cuerpo ya están pidiendo socorro. Entonces el hambre vuelve porque necesitas meter combustible, necesitas meter comida. Y es en ese día donde aparece el diablo. Podía haber venido cualquier día antes, pero aparece el día donde Jesús tiene una necesidad de comer. Y esta es la tentación. Si eres quien dices que eres, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A veces he pensado qué hubiese ocurrido si Jesús hubiese convertido esas piedras en pan y hubiese antepuesto su necesidad al propósito. Por eso quería un poco compartiros
este pasaje, aunque voy a empezar desde el versículo 4, lo que es el mensaje en sí, porque ¿cuántas veces anteponemos nuestras necesidades al proyecto de Dios en nuestras vidas? Que está totalmente enlazado con nuestra propia identidad. Es como si la Escritura el diablo nos estuviese tentando con algo así, ¿no? Si tú realmente eres un hijo de Dios, haz esto o puedes hacer esto porque tienes la autoridad para hacerlo, porque necesitas hacerlo, tienes esta necesidad. Entonces, creo que hay muchos cristianos que a veces anteponen sus necesidades más básicas al proyecto de Dios para sus vidas. Pero más allá de todo esto, en donde me quiero centrar es en el versículo 4, que dice eso. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo llevo varias semanas con un sentir más que un pesar. Bueno, medio pesar y medio sentir, con una carga, ¿no? Y de hecho lo compartía esta semana hablando con un hermano, le compartía esta carga, que es el poco valor que le damos a este libro. ¿Sabéis qué es este libro? ¿Alguien me lo puede decir? La palabra de Dios. Aquí está escrita la palabra de Dios. Una palabra inspirada. Dios inspiró a hombres para que escribieran estos 66 libros que tenemos recogidos en este libro. Y aquí está expresada la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, el propósito de Dios para el ser humano. Aquí describe cómo es Dios. Aquí está todo lo que necesitamos para nuestras vidas. A nivel físico, a nivel anímico y a nivel espiritual. Todo está aquí. ¿Amén? Lo tenemos que creer, es así. Y yo le compartí a este hermano, y hablábamos en un tono de honestidad, digo, ¿tú crees que la gente, ya no tan solo de nuestra iglesia, sino en la iglesia en general, dedica por lo menos un cuarto de hora a leer la Escritura cada día? ¿A reflexionar sobre ella? 15 minutos. Y claro, yo no tengo aquí un detector de lectores de cada 15 minutos, ¿no? Diarios, pero yo, como pastor, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que, claro, tiene problemas y tiene historias, y me ha llegado a confesar que quizás lleva un año sin tocar la palabra, viniendo a una iglesia, que la única palabra que escucha es la que escucha aquí los domingos cuando viene. Claro, esto es un peligro. Yo no quiero que tú te sientas mal esta tarde, que tengas un sentimiento de condena, pero sí que quiero no sé cómo expresarlo, despertarte. Si estás en una situación donde que tú realmente no eres consciente o no valoras el poder que hay en este libro, en la palabra de Dios, creo que el Espíritu Santo hoy te quiere despertar. Quiere despertarte una conciencia y como consecuencia una pasión por su palabra. Vuelvo a repetir, creo, y es la convicción que ha puesto el Espíritu Santo en esta tarde para compartir con vosotros, creo firmemente que Dios quiere generar una conciencia de poder entender el poder que tiene su palabra en nuestras vidas y a partir de ahí generar pasión en nuestras vidas por su palabra. No algo en plan amuleto, voy a leer la palabra de Dios porque entonces me va a ir mal las cosas. Esa no es la historia. La historia es que podamos sentir pasión por
su palabra. Pero para sentir pasión necesitamos ser conscientes de qué significa la palabra de Dios, de lo que puede llegar a hacer la palabra de Dios en tu vida. Tenemos una limitación muy grande. Nos hemos limitado mentalmente a la palabra de Dios. Y nos acercamos muchas veces como de puntillas, a ver qué cae de la mesa, las migajillas. Pero si tú te acercas a la palabra de Dios con pasión, ¡buah! Yo me reconozco un apasionado de la palabra de Dios. Y no lo digo por ya de la lectura por sí, de cualquier lectura, pero la palabra de Dios. Y cuidado, la palabra de Dios, os digo una cosa, no sé si os pasa a vosotros, generalmente cuando leo la palabra de Dios me siento evidenciado. ¿Os pasa a vosotros? No os pasa. O cuando lees la palabra de Dios estás pensando que esa palabra le puede ir bien a que tienes a tu lado, a tu mujer, a tus hijos, a tal hermano de la iglesia. Porque si os pasa eso, tenéis también otro problema. La palabra siempre tenemos que leerla y meditar sobre ella en primera persona, del singular. Amén. Es lo más efectivo. Después Dios te puede dar una palabra para alguna persona, pero eso es lo más efectivo. Y fíjate, me gusta, ¿no? Por eso he empezado con este pasaje, el tema de la comida física con la comida espiritual. ¿Por qué le damos tanta importancia a la comida? ¿Qué pasa si no comes? ¿Qué pasa si dejas de comer? Si cuando llegas a... Muy bien, ¿quién ha dicho te debilitas? Te debilitas y si dejas de comer muchos y muchos y muchos días, ¿qué vas a pasar? Vas a morir. Llegará un momento que tu cuerpo se queda sin reservas y te apagas y te mueres. Es así. Y le damos importancia a ir a la compra, a tener nuestro menú, a tener nuestras dietas, a esto y lo otro. Ojalá, y le pido a Dios que ponga en nosotros esa pasión, que por lo menos sea tan importante la palabra de Dios como es nuestra comida física. Por lo menos. No más, que sería lo suyo. Por lo menos la misma importancia que le damos al comer, al cenar, al desayunar, al almorzar, al picoteo, al bebé, a las tapitas, que se lo demos a la palabra de Dios. Si ocurre esto en tu vida, que puedas igualar el interés que tienes por comer comida física, por comer la palabra de Dios, te aseguro, y no me equivoco, que tú vas a vivir un avivamiento personal. La gente, yo he leído libros de un montón de escritores sobre el avivamiento y hay algunos con los que estoy totalmente de acuerdo, al menos en una parte, y otros que no comparto prácticamente nada. Pero os digo una cosa, si tú te acercas a la palabra con pasión, y le das, ojalá le des más importancia que la comida física, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, tú vas a vivir una revolución personal. Vas a vivir un avivamiento personal. Créelo. No hace falta que el pastor te toque con la varita mágica. No te hace falta estar en un culto donde se ponen los pelos como escarpias. No te va a hacer falta, aunque todo eso está bien, no te va a hacer falta eso. Mirar, Jesús, en esta situación donde el diablo está tentando a Jesús, me encanta cuando en Efesios se describe la armadura de Dios, ¿con qué objeto es identificada la palabra de Dios? Con la espada. La espada que es la palabra de Dios. Y Jesús, bueno,
se nos malenseñó hace años que la palabra era la espada era como un arma de defensa. Pero no es verdad. La palabra que define la espada que sale en Efesios 6 es una espada que sirve tanto para defenderse como para atacar. Y si os dais cuenta, cuando el diablo ataca a Jesús, ¿Jesús con qué se defiende? Con la palabra. Mira, para Jesús hubiese sido muy fácil hacer desaparecer al diablo, con el poder que él tenía, hacer desaparecer al diablo de ahí. Ordenándoselo, el diablo se tenía que haber ido. Pero él no entra en ese juego. Él no tan solo se defiende del ataque con la palabra, sino con la propia palabra ataca, se la devuelve al diablo. Por eso cuando nosotros estamos en situaciones de tentación, en situaciones de angustia, en situaciones de opresión, a veces por el mismo diablo, la palabra te va a servir para defenderte, para aguantar el golpe, pero a la vez para atacar. ¿Habéis visto alguna vez alguna pelea lucha de esgrima? ¿No la habéis visto? Sí, ¿no? Que van con el cable ahí enganchado, que eso te toca un poco y ya pita. Y están ahí. Y muchas veces, a la vez que echan para atrás, hacen así. ¿Lo habéis visto? No sé si lo hago más o menos bien, pero a la vez que retroceden y cogen y reciben el golpe, que se defienden, aprovechan y atacan. Así es la palabra de Dios para un montón de circunstancias en nuestra vida. Quiero que me acompañéis, quiero leer 4 pasajes y reflexionar muy rápidamente sobre ellos, que hablan de la propia palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios dice cosas sobre sí misma. Y quiero que me acompañéis. Quiero que me acompañéis al Salmo 119, versículo 105. ¿Tenéis? ¿Sí? El que no lo tiene soy yo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. ¿Quién lleva viviendo más de 5 años en su casa? Levante la mano, por favor. Muy bien. ¿Tú crees que conoces bien tu casa? Sí, ¿no? Bien. Vamos a hacer una simulación. Anabel, ¿cuántas habitaciones tiene tu casa? 4 habitaciones. Sitúate en la habitación que está más lejos de la puerta de salida de tu casa. ¿Estás ahí ubicada? Imagínate que te tapan los ojos, que no puedas ver absolutamente nada. 0 patatero. Conoces bien tu casa, ¿no? Conoces bien el contexto en el que estás, ¿verdad? ¿Llevas cuántos años? 17. Uy, cuidado, eso ya tiene que ser. ¿Cuántas veces has ido a la habitación del fondo y has salido por la puerta de casa? Uy, miles de veces podríamos decir. Pero si yo te pongo una venda en tus ojos y no ves nada, ¿serías capaz de salir de esa habitación y dirigirte a la puerta de tu casa y salir sin comerte alguna puerta o comerte algún marco o alguna pared? ¿Sí? Por favor, pido un aplauso para Anabel. No. Tienen mi admiración. Yo personalmente sería incapaz, porque ya sin ninguna venda alguna vez me como algún marco, pues. Pero yo creo que todos tendríamos serias dificultades para
salir sin al menos darnos un golpe, tropezar en algún lado. ¿Verdad? Yo creo que la gran mayoría, por muy bien que conozcamos el contexto, si no tenemos luz, te lo voy a poner, voy a ir a por ti, Ana, venga, va, no puede ser. Bueno, vale, porque es recto, había trampa. Muy bien. Imagínate una carretera, que las hay, seguro que la has visto alguna vez en Latinoamérica. Me consta de que hay carreteras estas que van por acantilados y van los autobuses. ¿Habéis visto algún vídeo de estos que casi no pueden ni pasar? ¿Te atreverías a ir por un sitio de estos sin luces, donde absolutamente no veas nada? Nadie se atrevería. Es que mirar, sin la palabra de Dios en tu vida, estás abocado a tener un accidente. ¿Amén? Es que es un mal negocio. Tony creo que hacía alusión el otro día a esto. ¿Puede ser, Tony? ¿Eras tú? El que hacía alusión a tener las luces muy cortas o ir con las luces apagadas. Algo así, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos ilumina, nos da claridad en medio de la oscuridad. Y esto es muy importante. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice el profeta, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y claro, cuando uno no conoce la voluntad de Dios, vas a ser propenso o vas a ser seguramente un objetivo para ser destruido. Recuerda que el diablo está acechando, que está mirando a quién destruir, a quién devorar. Dice que el diablo vino con un propósito a la tierra. ¿Sabéis cuál es? Muy bien, Marcos. Robar, matar y destruir. ¿Sabéis? Tú aquí puedes conocer todo el propósito de Dios para tu vida. Y entonces, si no lo conoces, eres un blanco para el diablo para ser destruido. Y mi pregunta es, ¿quién quiere ser destruido? Nadie. ¿Quién ama a su familia? Yo no se lo quiero poner fácil. No, eso no quiere decir que uno tenga un ataque del diablo y pueda ser porque no lees la palabra. No me refiero a eso. Pero es verdad que si tú no conoces la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida, tienes muchas posibilidades de ser destruido. Quiero que me acompañes a otro pasaje que habla también sobre la palabra. Isaías, capítulo 55. ¿Tenéis? A partir del versículo 10, voy a leer 2 versículos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Va un poco enlazado con el pasaje anterior. Mirar, ¿quién ha hecho alguna vez esta oración? Señor, muéstrame tu voluntad. Yo creo que es aquí hay gente que no quiere saber la voluntad de Dios para su vida. ¿Tú nunca has orado, Señor, muéstrame tu voluntad?
Mirad, a veces decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y decimos eso sin saber cuál es su voluntad. Es una paradoja. Qué bueno sería que sabiendo cuál es su voluntad, le digamos al Señor, Señor, haz tu voluntad. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta para nosotros. Y la palabra de Dios es enviada, nos guste o no, a nuestra vida con un propósito. Un propósito de producir crecimiento, de producir vida en nosotros. Y la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía, nunca. Y quiero compartiros, si tengo que englobar estos pasajes, quiero terminar con uno más que todos conocemos, que está en Hebreos capítulo 4. Lo podéis buscar. Versículo 12. ¿Tenéis? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Porque algún día, no sé si lo sabías, todos los que estamos aquí sentados y yo aquí de pie, tendremos que rendir cuentas. Y como tenemos que rendir cuentas, y lo sabemos, y lo sabes, la palabra de Dios nos evidencia. Si tú permites que la palabra de Dios entre en tu vida, lo que va a causar es esto. Y hay veces, o muchas veces, quizás más de las deseables, que hay tanta porquería dentro de nosotros que no queremos que la palabra entre en nosotros. Y esto, y permitidme que nunca mejor dicho, llegue hasta los tuétanos, este es uno de los problemas porque la gente no se acerca a la palabra de Dios. Da por bueno el sumo. Muy bien, Manolo. Y claro, hay veces que lo que hay dentro no queremos que se evidencie. Entonces sabes que si te acercas a la palabra es posible que te veas descubierto y tengas que dar una respuesta, un arrepentimiento, una confesión, tantas cosas. Voy a terminar con una parábola que todos conocéis, no sin antes compartir un versículo que todos conocéis de memoria, que es Josué 1:8. Hay gente aquí que me lo podría recitar de memoria, ¿verdad? Ya he visto. ¿Alguien se atreve a decirlo de memoria? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino. Ahí al final no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Entonces harás prosperar tu camino y todo lo saldrá bien. ¿Alguien se atreve a decirlo solo y decirlo bien? Venga, va, Dora. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino. Ahí ha habido un lapsus. Entonces prosperarás tu camino. Venga, va, tú llora por tu... Y hagas conforme está escrito. A ver, Rosa, ¿alguien lo tiene ahí para leerlo? Sí. Miguel. Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces, para que guardes y hagas todo lo que debe estar escrito. Nos cuesta acordarnos para que guardes y hagas. Nos vamos rápido a la prosperidad. Buscamos la prosperidad rápida a través de la palabra, pero lo de guardar y hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Y es cuando guardamos y hacemos la palabra de Dios, entonces harás prosperar ¿el qué? Tu camino. Esta es la clave, hermanos. ¿Qué miedo tenemos que tener a la palabra de Dios? Que te hiera el alma, que te hiera el orgullo, que te hiera... Tenemos al mejor sanador. Amén. ¿Qué miedo tenemos que tener a la palabra de Dios? Termino con una parábola. Si hay una parábola que habla de la palabra de Dios, una parábola de las de Jesús, ¿cuál es, por excelencia? Muy bien. Estáis on fire, Estáis sembrados, muy bien. Es que a mí me gusta que a menos cuando predico, que sea bastante interactivo, porque yo creo que aprendemos todos. Y tenemos que perder el miedo a equivocarnos. No pasa nada. Si yo pregunto quién construyó el arca y me dice Sansón, nos reiremos, pero no pasa nada. No te vas a ir al infierno por eso. Sí, bueno, es que a veces se nos ha enseñado un poco esa cultura, ¿no? De como que no nos podemos equivocar. Lucas capítulo 8. Leo, digo 4 cosas y acabo, ¿vale? ¿Lo tenéis? Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Todo tenemos claro, ¿verdad? Fíjate, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crea y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Primero quiero hacer una observación para que todos nos ubiquemos. El gran error a la hora de enseñar esta palabra es que es una palabra que se ha enseñado como si fuese para inconversos. O sea, nosotros como cristianos hemos vivido ajenos a esta palabra. ¿Cómo es que esta palabra no es para nosotros? Es para la gente
Siempre lo hemos relacionado con el evangelismo. Yo salgo a evangelizar, voy echando la semilla, hay gente que la recibe, hay gente que tal, hay gente y identificamos a los sectores de personas que les predicamos, los enmarcamos en estos 4 territorios: los junto al camino, sobre las piedras, entre espinos y los de buena tierra. No sé si me estoy equivocando, pero ¿esto es lo que hemos recibido durante muchos años? Yo no estoy de acuerdo. Es verdad que puede tener una lectura a nivel evangelístico, pero no se limita esta palabra solamente a lo que tiene que ver de puertas para afuera. Porque esta palabra tiene que ver mucho de puertas para adentro. Porque no todo el mundo que está hoy aquí sentado, viene con la misma predisposición en su corazón para recibir la palabra. ¿Estás aquí? Claro, fíjate, cuando Jesús está explicando, da la explicación de cada uno de los sectores, por decirlo así, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces, habrá alguno que me dirá: hombre Ángel, ¿ves? Aquí está hablando a la gente de la calle. Bueno, no sé. Igual aquí hay gente que se piensa que por venir aquí es salvo. Que está entre Pito y Valdemoro, que está junto al camino, ¿sabes? Que sí, pero no. Me gusta este rollo, pero tampoco me quiero meter, ¿sabes? Pero creo que por venir soy salvo. Y está aquí sentado, o sentada. Y dice que oye la palabra. Pero como está indefinido, es susceptible de que vengan las aves del cielo. O sea, la palabra que oye es tan superficial que está expuesto a que, como dice la parábola, enseguida se pierda la palabra, se la lleven, sea robada. ¿Estáis de acuerdo conmigo con lo que dice la Escritura? Fíjate que en los 4 casos todos oyen. En el segundo caso, fijaros lo que dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es posible que haya personas aquí en esta situación. Cristianos, que cuando vienen los domingos al culto y escuchan la palabra, la reciben, se emocionan, pero simplemente están en el área de lo emocional. No dejan que la palabra llegue un poquito más abajo. ¿Pasa algo? ¿Estamos aquí? Vale. Entonces puede haber cristianos en esta situación que sí, se emocionan, pero están en el mundo de las emociones. Y es verdad que los seres humanos somos emocionales, pero no podemos vivir de las emociones. De hecho, las emociones pertenecen a esa parte que nosotros llamamos corazón. Y sabéis que lo más engañoso que existe en el ser humano, ¿qué es? Más que todas las cosas. Por lo tanto, si tú abocas o diriges tu vida a una vida emocional, posiblemente vivas en un engaño. No estoy diciendo que no nos emocionemos, cuidado. Pero tenemos que tener cuidado de que la palabra solamente toque nuestras emociones y no toque nada más. El tercer caso, fijaros que también hay una recepción de la palabra. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero hay algo que
me llama la atención. ¿Qué dice después de qué oyen? ¿Tenéis ahí? Dice, pero yéndose. Gente que realmente no termina de echar raíces. Gente que está, pero también está mirando la puerta de salida. Dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yo siempre he dicho, y creo que lo he demostrado, que es súper importante estar arraigado y comprometido en un lugar. Si tú eres de los que vienes aquí, oyes la palabra y estás pensando más en lo que hay fuera que lo que hay dentro, te va a pasar eso. Que los afanes, las riquezas, las distracciones de la vida se van a llevar aquello que el Señor ha intentado sembrar en ti. Y por último, tenemos la gente que recibe la palabra y dice que es la buena tierra. Y dice que dan fruto ¿con qué? Jesús en otra ocasión dice para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Porque el propósito de Dios para nuestras vidas no es que simplemente demos fruto, sino que nuestro fruto permanezca. Que demos fruto, igual que el ciclo de cualquier árbol frutal, que cada año sabemos que en ese árbol vamos a tener peras o manzanas o lo que sea, así debe ser nuestra vida. Una vida que está produciendo fruto constantemente, la constancia. Mi pregunta para terminar el mensaje. Como cristianos y bajo la luz de esta palabra, ¿puedes hacer algo para dejar de estar junto al camino? Lo digo por si alguien está junto al camino. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes dar un paso y ubicarte donde tienes que estar realmente? ¿Puedes hacer algo por quitar las piedras que están en tu corazón? Pregunto. Si hay alguna piedra que impide que la palabra de Dios se quede de manera superficial en tu vida, ¿puedes hacer algo por quitar esas piedras? ¿Puedes hacer algo por quitar las malas hierbas de tu corazón? Mirar, yo tengo un jardín. Fue la semana pasada que le pasé la semana pasada, ¿verdad? ¿Aquello era un jardín o no era un jardín? Se parecía más a una selva que a un jardín. Y ahí hay, no sé, una variedad de espinos, de todo menos césped. O sea, yo en mi jardín tengo de todo menos césped. Es verdad que cuando paso la podadora aquella, queda muy bonito, porque queda todo al ras y se ve todo muy bonito. Pero yo lo voy viendo y mi mujer me dice, cuando empieza a crecer un poquito la hierba, dice, córtalo ahora que tienes menos trabajo. Y tienes toda la razón. Y soy yo el que deja que vaya creciendo porque me da pereza, porque me tengo que poner ahí con la... Pero realmente puedo hacer algo yo, claro que puedo hacerlo. Y tú también lo puedes hacer en tu vida. No podemos pensar que dice, bueno, de los que están aquí, solamente el 25% va a recibir esta palabra. No, todos los que estamos aquí podemos hacer algo para que cualquier palabra de Dios llegue a un buen corazón, a una buena tierra. Amén. Lo que tú tienes que ser es previsor, identificar si tienes piedras, si estás junto al camino, si te están creciendo espinos, si te está creciendo mala hierba en tu corazón. Y quitarlo con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar. Pon la mano en tu corazón, porque es ahí donde va a parar la palabra cuando la escuchamos. Pasa por nuestra mente y llega a nuestro corazón.
Señor, gracias por tu palabra. Yo solo te voy a pedir dos cosas. Que tú generes en nosotros, Señor, hoy conciencia del poder que tiene tu palabra en nuestras vidas. Y te pido que tu Espíritu Santo ahora esté trabajando en nuestros corazones y en nuestra mente respecto a esto. Que sin tu palabra, ya no estamos hablando, Señor, de los beneficios que tiene tu palabra. Es simplemente ya por el pensar qué tragedia es vivir sin tu palabra. Por lo tanto, Dios mío, te pido que tú generes esta conciencia y que esa conciencia nos lleve, Señor, a una constancia y que esa constancia provoque una pasión en nosotros por sumergirnos diariamente en tu palabra, Señor, hacernos fuertes en tu palabra. Y tengo la convicción, Señor, que si tú has puesto esta palabra esta tarde, es que tú vas a hacer cosas. No sé si en todos los hermanos, pero tú vas a hacer cosas en personas que han escuchado esta palabra esta tarde. Y sé que va a haber gente que se va a apasionar con tu palabra, quizás más de lo que estaba. Que va a haber gente, Señor, que va a entrar en otra dimensión respecto a tu palabra. Y sé que va a haber gente en este lugar que van a ser revolucionados por tu palabra. Y es así, Señor, que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.